Nosotros somos la ciudad más rica del país. Nosotros cuando discutimos presupuesto, uno no puede perder de vista las posibilidades que habría con los niveles de ingresos en relación a otras ciudades. Yo personalmente lo que veo es que, siendo la ciudad más rica, los números también hablan de que es una de las ciudades más desiguales entre los que más tienen y los que menos tienen. Y yo, un tema de los ingresos, porque si bien el 30% que se viene aplicando como tope en los últimos tiempos puede estar por debajo de la inflación, el gran problema cuando uno habla de un impuesto de este tipo es cuál es la capacidad del contribuyente para abonar ese tipo de impuestos. Acá hay una deuda, nunca se hizo un revalúo casa por casa, como para poder saber realmente cuál es la capacidad contributiva de cada uno. No sé si le pasa a los diputados, pero por lo menos a mi despacho llueven pedidos para tratar de eximir porque no lo pueden pagar mucha gente. Entonces yo creo que en una ciudad que recauda lo que recauda a través de este tipo de impuestos, sí que haya revalúo casa por casa, sí que tenga una política para el multipropietario. La verdad que es muy contradictorio con otro elemento. ¿Por qué la ciudad no recauda a partir de ponerle un impuesto al juego, la renta financiera, la compraventa de acciones, por ejemplo, que permitiría recaudar mucho más y por esa vía tener una política no tan regresiva desde el punto de vista impositivo? Y una pregunta que le hago todos los años sin respuesta: ¿cuánto es lo que deja de percibir la ciudad a través de cada uno de los distritos que se están creando, donde, entre otras cosas, no se le cobra ni ABL, ingresos brutos, ni sellos, ni derechos, ni nada, por 10 o 15 años a grandes contribuyentes que podrían contribuir con los ingresos de la ciudad? Entonces, yo lo vuelvo a preguntar porque siempre se me dice, y usted, ministro, se lo voy a mandar, pero hay algún problema en el correo porque nunca me llega después de las reuniones estas. ¿Cuánto es lo que deja de percibir la ciudad a través de todos esos impuestos que no se cobran, que parece secreto de Estado? Con relación al tema de los salarios, hay un hecho para discutir salarios en la ciudad. Si consideramos que la canasta familiar de la Dirección General de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Hacienda, dice que una canasta familiar está en 11.675 pesos, ¿cómo puede ser que se considera que está bárbaro que una maestra, el salario inicial, cobre 6.150 pesos? O una enfermera, 6.240, un administrativo, 6.187 pesos. O sea, siendo una ciudad rica, ¿no es cierto?, de conjunto, los trabajadores que se inician en los niveles más bajos cobran la mitad de la canasta que el propio gobierno considera como elemental. Entonces, yo la pregunta, por ejemplo, ¿usted, ministro, sería capaz de vivir con esos salarios? Porque ese es el problema para mí importante cuando uno habla de salarios, siendo la ciudad más rica. Entonces la pregunta concreta es esa: ¿usted podría vivir con 6.000 y pico de pesos, que es más o menos de promedio lo que ganan enfermeros, maestras y administrativos en las principales categorías? Bueno, el tema de los gastos sociales, yo vengo viendo una baja en general en todo lo que tiene que ver con lo social, pero vayamos a cosas más concretas. En el presupuesto para la zona sur se plantea la construcción de 2 escuelas y hay un relevamiento que se ha hecho incluso un gremio que habla de que faltan 33 para cubrir mínimamente los aspectos de matrícula que van a provocar una nueva crisis el año que viene, cuando muchos padres se den cuenta que no tienen una vacante en la escuela pública. Entonces, yo creo que esos son los problemas concretos que tenemos en el tema de educación. 2 escuelas se propone construir cuando hay una necesidad de 33. Entonces, esos son los problemas. En infraestructura escolar se baja del 1,6 al 1,2 y el mantenimiento escolar se baja del 2,8 al 2,4 en relación al 2013 y ahora al 2,2 para el 2015. O sea, las escuelas tienen muchos problemas, casi el 10% en general no empiezan las clases en los tiempos que tienen porque tienen problemas edilicios. Por ejemplo, en este presupuesto
si había el 10% va el 12%, porque hay una baja y eso se va a reflejar. Entonces, esos son los problemas concretos de lo social, que son los que generan más desigualdad. En salud, se habla en general, en la página 141 del mensaje de presupuesto, de que hay que reforzar las acciones para asegurar la dotación en enfermería. Ahora, ¿eso en qué se traduce? Porque tenemos 8.500 enfermeras y 12.000 médicos, caso único en el mundo, donde hay más médicos que enfermeras. Y en algunos lugares faltan médicos, como el Turac, acaban de cerrar, por ejemplo, el servicio de cardiocirugía porque no hay médicos, pero faltan enfermeras. ¿Cuántas enfermeras se pretenden en concreto? En el presupuesto no figura ese tema. Vivienda, bueno, después le voy a dar un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, porque se baja también lo que tiene que ver con vivienda en una ciudad que tiene 500.000 de personas viviendo por debajo de los niveles mínimos. Ahora, yo la pregunta entonces que le hago, ¿por qué esta desigualdad entre lo público, y ya voy cerrando, y lo privado? Porque, por ejemplo, el contrato de la basura, que siempre volvemos todos los años, ¿no es cierto?, permitiría, si se estatizara el servicio y se pagara a los niveles que hoy gasta ¿no es cierto?, higiene urbana, permitiría ahorrar cerca de 2.500 millones por año, por ejemplo. Ojo, esto en muchos municipios de Gran Buenos Aires se está discutiendo, estatizar el servicio precisamente para no seguir tirando plata. O sea, hay de dónde sacar plata para cubrir la deficiencia que hay en lo público, pero acá hay una orientación a lo privado en general se le mantiene todo, incluso se le paga más de lo que se podría pagarle, pero a lo público siempre hay un recorte, en general, incluso con el tema de... 7 minutos. Sí, ya cierro, Alejandro. Con relación al tema de gastos inútiles, la improvisación, por ejemplo, en el tema del Metrobús, está haciendo que muchas obras se hagan sobre la base de destruir otras para poder seguir avanzando, como voltear algunas estaciones, voltear plazoletas, hacer obras que no estaban contempladas porque no se le ocurrió cómo iba a ser el enganche entre Constitución, por ejemplo, en la 9 de julio, plata que también se podrían, ¿no es cierto?, intervenir para decir, hay forma de sacar dinero como para atender las necesidades sociales. Entiendo de que es una decisión política de no atender a esas problemáticas y en general de atender a las problemáticas privadas. Hasta el tema que planteaba el diputado y que no se contestó de publicidad, por ejemplo, o sea, el gasto enorme que hay en publicidad muestra toda una orientación, ¿no es cierto?, que la verdad dista mucho de una administración, primero eficiente, y que destine los fondos que tiene para solucionar los problemas, sobre todo de los que más necesitan.